Otra forma de estancamiento relacional es la congelación inconsciente del sí mismo interior y una incapacidad del compromiso con alguien en una relación íntima. Aun cuando esta forma de estancamiento hace referencia a un sí mismo individual, sus determinantes se ubican en un libro mayor trigeneracional de justicia. Lo que sucedió en una generación se salda mediante determinados hechos en el curso de las 2 o más generaciones siguientes. La lealtad a la familia interiorizada de origen excluye cualquier clase de compromiso personal más profundo. Sin embargo, una pauta de desempeño funcional productivo puede crear la apariencia de compromiso y capacidad de respuesta. Un padre de 3 hijos, en una familia en apariencia separada, pero atrincherada de una manera simbiótica, había perdido a los 16 años a sus 2 progenitores en un accidente automovilístico. Por ser hijo único, perdió así a toda su familia nuclear. Respondió a la pérdida con un acatamiento externo hacia la persona de una tía materna que lo llevó a vivir con ella. Nunca pudo liberarse de irracionales sentimientos de culpa. Por obra de una suerte de amnesia, a menudo se preguntaba, ya que él también estaba en el auto, si no había sido de algún modo responsable del accidente. ¿Tratábase realmente de una culpa psicológica o era expresión de un balance fáctico negativo de sus obligaciones? Nunca más podría saldar su deuda para con los padres, y era doblemente culpable por sobrevivir. Estaba tan congelado en su interior que, a pesar de ser un marido y un padre que atendía en forma responsable las necesidades de su familia, no podía sostener un compromiso emocional con su esposa e hijos sin experimentar la sensación de haber traicionado y sido desleal a sus padres muertos. Irónicamente, la esposa recordó que se había casado con ese hombre por su capacidad de devoción perruna. La congelación interna y el estancamiento relacional pueden parecer, a ojos de algunos, expresiones de estabilidad y confiabilidad. Muchas mujeres frígidas parecen ser cautivas de obligaciones ambivalentes hacia su anciana madre, tal como lo ilustra el caso de una familia remitida al consultorio a causa de 2 hijos adolescentes fóbicos a la escuela. Su madre, la señora A, una mujer activa en lo profesional, había establecido una vinculación endeble con su marido, hombre reflexivo pero falto de iniciativa. La mujer rechazaba sus pedidos en muchas esferas de responsabilidad hogareña. La casa estaba descuidada, la comida era preparada con apatía, etc. Ella informó sobre su frigidez prácticamente total durante el matrimonio. A la vez se sentía obligada a invitar a su madre a su casa casi todas las noches. Paradójicamente, la señora A sostuvo haberse vuelto indiferente a las exigencias de la madre, ya que había reelaborado sus obligaciones durante varios años de psicoterapia individual. Sin embargo, cuando se le pidió que describiese sus actuales relaciones con la progenitora, rompió a llorar. Durante el 2.º año de terapia familiar, la señora A consintió en invitar tanto a su madre como a su hermana casada a una sesión especial a la que su marido e hijos no asistieron. Nos enteramos de que la abuela había llegado al país a los 17 años, se había casado con su primo hermano y había vivido una vida que, según pensaba, era de continuo sacrificio y dedicación. Ella y el marido administraban un pequeño negocio y criaron a 2 hijas. Después de perder al marido, la mujer vivió un tiempo con cada una de las 2 hijas por turnos, pero el acuerdo no funcionó. Durante los últimos años había vivido sola en un departamento y tenía un trabajo de jornada completa. La terapia familiar había revelado el dilema insoluble que carcomía a la señora A, como complacer a su madre, ese ser frustrado, sin amigos, solitario y abnegado. Sabía que si necesitaba ayuda podía acudir a la madre en forma incondicional, quien estaría contenta de prestarle todo el servicio que necesitara. Por otra parte, la señora A nunca pudo librarse de un sentido de obligación cargada de culpas hacia su madre. Ella sentía que tendría que estar capacitada para dar algo más de sí a su marido,
y sus 2 hijos. Sin embargo, siempre que hacía planes para pasar algún tiempo con ellos, comenzaba a sentirse culpable por el hecho de dejar afuera a la madre. Cuando la señora A pudo superar su renuencia y su sentido de desesperanza, invitó a la madre y a la hermana a una sesión especial. Ahora estaba lista para sostener un enfrentamiento triádico con el sistema de lealtad de su familia. Los siguientes son extractos de afirmaciones representativas efectuadas por las 3 mujeres en esta sesión especial. Hermana. Quería venir a Nueva York, pero me inquietaba la idea de que mamá estuviera aquí. No quería que mi hermana la hiriera. Tenía miedo de formular graves acusaciones contra mi hermana. En nuestra relación hay una espina, el modo en que tú, la señora A, tratas a nuestra madre. Madre. Nuestra relación se acabó. Ya no me preocupa más. Melita, la señora A, no tiene tiempo para mí, aunque también puedo sentirme fuera de lugar con mi otra hija. Estoy contenta de tener un trabajo de jornada completa aunque tenga 70 años. Llora. Hermana. Mamá, siempre tendrás un lugar a mi lado. Madre. Melita. En 1952 yo estaba muy enferma en el hospital, pero tú tenías cosas más importantes que hacer. Sin embargo, siempre hice lo imposible para tus hijos. Señora A. Pero mamá, yo iba al hospital 2 veces por día. Madre. Tal vez, pero cuando te necesité, realmente, cuando tuve que comenzar a caminar de nuevo, no viniste a ayudarme. Señora A. Pero, ¿cómo podría haberlo sabido? No me lo dijiste. Madre. A mí nadie tuvo que decirme cuando mis hijos me necesitaban. Yo estaba allí cuando los necesité, ellos no estaban. Para mí, morir y seguir viviendo da lo mismo. Hermana. Creo que los hijos de Melita no tratan bien a mamá. Su hija refleja su propia actitud. Melita, tú puedes ser amable con un extraño y encogerte de hombros ante tu hermana. Estoy muy enojada, no eres agradecida con mamá. Madre. Melita, siento que nunca haces nada por mí. No hablemos de amor, pero al menos cierta consideración. Señora A. Oh, mamá, ¿crees que no te amo? Siento que hago tanto por ti como tú por mí. ¿No te das cuenta cuán a menudo modificamos nuestros planes familiares los fines de semana, de modo de poder incluirte? ¿Tengo yo la culpa de no saber cuándo me necesitas si no me lo dices nunca? Madre, yo estuve allí todo el tiempo. Tú no estuviste cuando yo necesitaba. Te pedí que vinieses conmigo para comprar un abrigo y dijiste que no tenías tiempo, pero cuando quieres que vaya contigo lo hago el 99% de las veces. Después de esta sesión, debido tal vez al abierto enfrentamiento de tantos problemas dolorosos y profundos, la señora A debe de haberse sentido más tranquila. 3 días después, totalmente por propia voluntad, se apareció con la madre para asistir a otra sesión especial. La sesión comenzó cuando la señora A relató su satisfacción por el hecho de que la madre expresara en forma tan directa sus sentimientos heridos y airados. Una vez más, la madre insistió en que era mejor que la señora A desapareciera, porque había matado el amor de su madre. La madre agregó también que sentía vergüenza por tener que decir cuán mal se sentía después de la sesión anterior, cómo había perdido el sueño y había tenido toda suerte de malestares durante 2 días. En cierto modo parecía que el cielo de culpa se estaba quebrando de manera gradual. Los coterapeutas pudieron ayudar a la abuela, airada y desesperadamente sola, para que hablara de su propia historia personal. Esta pareció demostrar una silenciosa gratitud hacia los terapeutas por su comprensión de todos los esfuerzos que había hecho por la familia, recibiendo muy pocas gratificaciones a cambio. Cuando alguien me da algo, siento que les debo mucho, dijo a los terapeutas. Admitió tener dificultades en aceptar nada de nadie. Se describió a sí misma como alguien que hacía todo dentro de márgenes estrechos, con poca capacidad para la compensación postergada y la confianza. Resultaba claro que la mujer había funcionado la mayor parte de su vida de acuerdo con ciertas pautas fijas. Como individuo se la podría describir como una trabajadora compulsiva y una mártir. En función del balance de los sistemas relacionales, desplazaba sobre su hija sus actitudes de relación introyectadas de su familia de origen.
Al hacerlo, ella misma se convertía en hija y exigía aprecio por su trabajo de parte de su hija, parentalizada, como si ésta fuese la madre de quien había dejado en Europa a los 13 años. Cabe meditar sobre los fundamentos de este desequilibrio relacional interiorizado y congelado. ¿Cuáles eran las pautas de relación de la familia de origen de la abuela? ¿Por qué la madre de la señora A respondía revelándose tan hipersensible y culposa cuando se le brindaba cierta consideración? ¿Por qué se mostraba ciega ante los esfuerzos transparentes y groseros que hacía por convertir a su hija en chivo emisario? ¿Por qué tenía que inducir en sus hijos una lealtad cargada de culpas hacia ella? ¿Qué le permitió elegir un marido en conveniencia con el cual podía mantener el sistema? Superficialmente solo tenía palabras de elogio por su madre muerta, aunque también dijo que cuando su marido a los 29 años le brindó una oportunidad de visitar a su familia, ella la rechazó. Por ese entonces sus pautas de lealtad multigeneracional interiorizada deben de haber estado forjadas en medida suficiente como para mantener un diálogo interno, sin ninguna conciencia de la posibilidad de saldar realmente sus deudas. Así, el sistema de contabilidad original se proyectaba de manera parcial sobre su familia nuclear, y se requerirían grandes esfuerzos para imprimir una nueva dirección a su giroscopio interiorizado. Interesa asociar el cuadro obtenido en esas 2 sesiones con el que fue desarrollándose durante más de un año en terapia familiar con el señor y la señora A y sus hijos. En sus orígenes, la señora A era de manera incuestionable la madre exigente y franca, y la esposa algo espoliadora que parecía ser inflexible para manifestar sus necesidades y expectativas. La única expectativa que su marido podía expresar era su constante insatisfacción por su descuido como ama de casa. A medida que avanzaba el tratamiento y la señora A comenzó a revelar cómo era su relación con su madre, apareció en el cuadro como una hija devota parentalizada en exceso, a disposición de su madre y cautiva de ésta. La señora A había exhibido una tendencia a llorar en forma profusa en el curso de las sesiones, en especial cuando se mencionaba a su madre. Su visión de esta última también estaba llena de paradojas. Era una ama de casa desordenada, pero estaba dispuesta a hacer las tareas de la casa en el hogar de la señora A. Su madre esperaba lealtad, pero se la recordaba como una persona poco digna de confianza, que no siempre mantenía sus promesas. Mi madre no es realmente una persona, no tiene opiniones, es lo que uno quiere que sea. A veces parecería que soy yo la madre. Vive a través de nosotros, no tiene vida propia. Me siento muy mal cuando voy a nadar al club los domingos y mi madre se queda sola, sentada en casa. A veces pienso que me sentiré aliviada cuando se vaya. La señora A veía en su hija de 12 años una réplica de su madre, por cuanto la hija la hacía sentir enojada y culpable en forma casi constante. La hija también sentía que la señora A la controlaba mediante sus continuos regaños que le generaban culpa. La señora A informó que en el caso de su hijo, veía en él una réplica de su relación con su padre. Era un hombre estimulante, impulsivo, desafiante. Como resultado de 2 años de terapia, la señora A se volvió capaz de darse a sí misma como mujer y se convirtió en una madre más comprensiva y receptiva, en proporción casi directa con sus deseos de enfrentar y encarar en forma activa sus obligaciones para con su propia madre. El que en el curso de las relaciones conyugales pueda darse algo más depende de lo rígidamente congeladas que estén las pautas de lealtad transgeneracional. ¿De qué manera puede un cónyuge irrumpir en un cerrado sistema de lealtades entre 3 generaciones y modificarlo, en vez de sentirse explotado e inculpado por su fracaso? En los sistemas regidos por la devoción y el cautiverio, el mártir exitoso es quien ejerce la influencia controladora. Para el sistema analizado antes es probable que en cada generación una hija se vea atrapada en medio de las culpas de sus obligaciones filiales no cumplidas. Las obligaciones no se cumplen debido a la actitud
no receptiva, aunque generosa, de cada madre hacia su hija. El dolor causado por la culpa resultante vuelve desvalida a la hija, con la consiguiente pérdida de capacidad para relacionarse en otras situaciones. Se perpetúa el modelo de congelación del sí mismo. Los matrimonios mixtos, desde el punto de vista de la religión, pueden en un comienzo ser promesa de compromisos de lealtad insólitamente estables, como si ambas partes, al sentirse desterradas de sus endogrupos, pudieran formar un nuevo endogrupo. Sin embargo, la ruptura de lealtad para con su tradición, apoyada de modo mutuo en cada cónyuge, puede enmascarar su individuación no resuelta respecto de las familias de origen. La resistencia a enfrentar y revelar la lealtad invisible que ata a cada cónyuge respecto de su familia de origen es importante en la etapa inicial de toda psicoterapia familiar. Una de las expresiones que puede adoptar esa resistencia es la desmentida conjunta de la importancia de los lazos con las dos familias de origen. Otra se revela en la pronunciada disposición de la pareja a analizar como problema sus dificultades conyugales y sexuales, excluyendo por completo toda consideración de sus familias de origen. Los terapeutas experimentados pueden entrever una sutil negociación con la familia, al descubrir en forma continuada los aspectos vergonzantes de ciertos problemas individuales y conyugales, con el fin de no tener que incluir a un abuelo en las sesiones. La asignación del rol de chivo emisario a un hijo y la disposición de éste a aceptar ese rol puede también utilizarse como forma de resistencia ante las posibilidades de una exploración multipersonal. Los miembros de la familia pueden definirse como traidores en función de valores culturales suprafamiliares, interiorizados de modo muy profundo. Hemos observado pautas multigeneracionales repetitivas de rebelión contra la lealtad religiosa. Cuanto mayor sea el rechazo apasionado que la familia dispensa al miembro tildado de traidor, más probable es que se mantenga atacado al sistema de lealtad, aunque solo sea en forma de lealtad negativa. El miembro desleal puede mantener unido al resto de la familia a expensas suyas. Los padres rara vez son ubicados en el rol desleal y de abierta condenación por sus hijos. Sin embargo, desde el punto de vista de la justicia humana básica y las obligaciones paternas, los padres que abandonan a sus hijos se hacen merecedores de ese calificativo, sea cual fuere su explicación o excusa individual. La ira suprimida por largo tiempo y justificada de manera subjetiva por el hecho de haber sido entregado en adopción o abandonado de algún modo puede irrumpir a través de un desplazamiento sobre los padres adoptivos o la pareja. Dos rebeldes desleales pueden conjurarse en pautas de lealtad mutua y de simultáneo rechazo de sus respectivos endogrupos, como ocurre en los matrimonios mixtos desde el punto de vista racial o religioso. Ambas partes se convierten en exiliados de sus respectivos endogrupos, en tanto que forman un pequeño nuevo grupo de referencia para el que ambos endogrupos originarios serán exogrupos. No obstante, dichas parejas pueden sustituir el compromiso personal del uno hacia el otro por una causa común. Revelan la supervivencia de su compromiso latente con sus endogrupos originales mediante una cruzada apasionada contra sus prejuicios. Incluso dos desertores del mismo endogrupo pueden formar un pequeño exogrupo. La cuidadosa investigación de esos matrimonios muestra un proceso informal de adopción, mediante el cual una de las partes se casa con la otra en la esperanza de adquirir una red familiar con mayor fuerza en su lealtad, a expensas de sus compromisos originales mutuamente abandonados. En última instancia, esos matrimonios desleales en forma conjunta son modelos exagerados de las auténticas relaciones de los adolescentes con sus pares. Buena parte de todo enamoramiento consiste en el entusiasmo provocado
por la transferencia de lealtad del endogrupo de la familia originaria a una futura familia nuclear. Otras fuentes de entusiasmo son la atracción sexual, la complejidad de un encuentro con otra persona, la perspectiva de crear una nueva vida, etc. Sin embargo, es probable que una significativa proporción de esas decisiones conyugales se asocien en forma directa a la desaprobación parental. En esos matrimonios, los hijos pueden aparecer bastante pronto y representar la causa con que el nuevo sistema de lealtad puede pretender justificar la deslealtad que se le imputa respecto de las familias de origen. Este uso de los hijos los coloca en una postura ambivalente y los convierte en blanco adecuado de las necesidades ocultas de parentalización de sus padres. En última instancia, cuando los hijos crecen y están preparados para abandonar la órbita paterna, la perspectiva de una separación amenaza con privar a los padres de su causa. En un nivel manifiesto, la pérdida de vinculación de los padres en la vida de sus hijos puede llevar a la depresión y al agotamiento emocional. En un nivel más profundo, la amenaza de separación puede hacer que surjan sentimientos de culpa latentes y no resueltos hacia las familias de origen de los padres. Una de las maneras en que los padres envejecidos de hijos a punto de separarse pueden revivir simbólicamente su lealtad hacia sus familias de origen es mediante las peleas conyugales intensificadas, como si su mutua destructividad fuese un sacrificio ofrecido a los padres abandonados. Además, dichas peleas pueden cumplir el propósito de aferrar a los hijos que se separan, manteniendo en ellos el compromiso culpógeno de cuidar de sus padres desdichados. La realización personal manifiesta de un miembro de la familia puede ser utilizada como medio para evitar el crecimiento en todas las relaciones de familia. La persona que goza de éxito puede contribuir con dinero, influencia política, fama, vinculaciones y distinción cultural como sustitutos del trabajo respecto de la calidad de las relaciones familiares. Con no poca frecuencia hemos observado en la misma familia la coexistencia de miembros destacados con otros convertidos en chivos emisarios, enfermos psiquiátricos e incluso delincuentes. A pesar de sus manifestaciones externas divergentes, representan dos componentes del mismo sistema homeostático de estancamiento. De manera tradicional, los intereses económicos se utilizan como punto de referencia para la organización familiar, aunque pueden reemplazarse para evitar el tener que enfrentar las relaciones de familia. El dinero puede usarse en muchos niveles como pretexto o sustituto de las respuestas personales. El hijo adolescente de un rico e influyente hombre de negocios se vio envuelto en conflictos cada vez más embarazosos con la ley. Durante el tratamiento quedó en claro que el muchacho necesitaba y deseaba en forma oculta recibir un correctivo del padre. Este hombre, ausente gran parte del tiempo, sea física o emocionalmente, solo podía brindar respuestas generales, vagas y caracterizadas por el desapego. No obstante, estaba dispuesto a utilizar su riqueza para sobornar al juzgado o a los funcionarios policiales con el fin de evitar que esos monos mudos interfirieran. El rol familiar confirmado y mejor apoyado del padre era el de manipulador exitoso, poderoso e influyente. Por otra parte, al ofrecer un soborno a los funcionarios, privaba al hijo de obtener la respuesta que necesitaba, hacerlo responsable de su conducta. En la familia de otro hombre de negocios exitoso en lo financiero, un hijo psicótico fue internado durante muchos años en las instituciones privadas mejores y más costosas. La actitud de los padres hacia la condición del hijo era de extrema abnegación y ayuda. Como se desprendía del $500,000 gastado en su tratamiento, incluso tras un grado considerable de recuperación, el padre excusó al hijo de 26 años de todo esfuerzo por modificar su existencia improductiva y fácil, afirmando: «Yo tuve que luchar por
unir mis riquezas. Tú puedes darte el lujo de conservarlas simplemente. De este modo, el poder y la importancia de la riqueza pueden convertirse en el mito por el cual se impide el cambio o el desarrollo relacional. En algunas familias, la única referencia a las relaciones personales gira en torno del dinero. Los miembros hablan de su confiabilidad mutua solo al describir el apoyo financiero que se brindan en casos de emergencia. La relación parental de un hombre de negocios de cierta edad se expresaba en el deseo de querer que sus hijos disfrutaran de su riqueza mientras todavía estaba vivo. Por consiguiente, extendía grandes préstamos a sus hijos para negocios e inversiones en la bolsa, con el fin de obtener su amor y aprecio, y a la vez retener su control sobre ellos. En el hermano sano de la familia se ve a menudo al ser que ha logrado escapar al sistema patógeno y no es afectado por el vínculo paralizante que ha vuelto abiertamente sintomáticos a uno o varios miembros. En ese sentido, el hermano sano podría ser tildado de desleal al sistema, como aquel que lo desafía, manteniendo el sentido de la razón y la individuación. Sin embargo, en un nivel más profundo, orientado hacia la lealtad, a menudo pudo descubrirse que el hermano sano estaba atrapado por igual en un compromiso de extrema disponibilidad, paralizante y cargado de culpas. Su rol puede ser el más duro, pero cuando está comisionado para hacerse cargo de todas las necesidades de la familia en lo que a razón y organización manifiesta se refiere, con lo que permite que los otros miembros disfruten, quedando a salvo de sus gratificaciones regresivas. La consideración de las diversas formas de estancamiento relacional, es decir, la patogenia, plantea interrogantes fundamentales acerca del sentido de la vida en función de las relaciones. ¿Qué grado de libertad tiene el individuo frente al poder de programación restrictivo de mitos y convicciones? ¿Hasta qué punto es realista esperar que puedan jamás cambiar sistemas totales de relaciones? ¿Con qué frecuencia, por cierto, pueden los miembros de una familia hacer un nuevo balance conjunto de sus expectativas de lealtad y compromisos mutuos? ¿El individuo tiene realmente oportunidad de ser libre? ¿Y cuál es el significado de esa libertad? El crecimiento autónomo y la posibilidad de superar fijaciones respecto de las primeras pautas de relación pueden verse inhibidos por fuerzas caracterológicas defensivas dentro del propio sistema emocional de cada miembro, o sea, la estructura psíquica en el sentido freudiano clásico. Un determinante dinámico significativo del desarrollo fijado distorsionado es un compromiso de lealtad compartido de manera inconsciente respecto de las necesidades de estancamiento, estabilidad o identidad invariable del sistema de relaciones de la familia, tal como las experimentan los otros miembros, aun cuando uno de los miembros fuese capaz de superar, por ejemplo, la resistencia a la resolución de la pena, ligado por el deber, seguiría obligado a congelar su capacidad de crecimiento con la finalidad de no causar heridas o sentimientos de pérdida en los otros miembros. Sus compromisos personales inconscientes de manera de mantener el sistema corresponderán a las expectativas reales que le asignen los otros miembros.